Gracias, Charly. Muy buenas tardes a vos, por supuesto, a toda nuestra audiencia. Recordándoles además que Noticias Repretel no solo se transmite a través de Canal 6, sino que se transmite en Facebook y en YouTube. ¿Por qué lo recuerdo? Porque en entrevistas como esta, para mí es fundamental, si ustedes quieren preguntarle algo a mi entrevistada esta tarde o si quieren opinar respecto a la entrevista. ¿Quién es mi entrevistada esta tarde? Bueno, es doña Natalia Díaz, exdiputada, exministra de la Presidencia, quien ahora es la candidata presidencial del partido Unidos Podemos. Doña Natalia, bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Randall? Qué placer estar con usted nuevamente. Un gusto saludarlos a todos en esta tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Doña Natalia, ¿cuándo decidió que quiere luchar por la presidencia de la República y por qué usted debería luchar por la presidencia de la República, doña Natalia? Son muchos años ya en esto, Randall. Le podría decir que desde antes de fundar el partido Unidos Podemos, que tiene cerca de 7, 6 años de haberse fundado, y yo siempre he querido servir. Soy una persona que le gusta servir al país. Hay que involucrarse en la política, es lo que yo creo. Si uno quiere realmente tener la injerencia en las decisiones y cambiar las cosas, pasar de las denuncias a las soluciones, es lo que me motiva a mí a participar de este proceso, que ya había participado en el año 2021, fui ministra de la Presidencia, tengo la experiencia necesaria, tengo el conocimiento, tengo la voluntad, la energía y sé dónde están los problemas. Sé cuáles son los diagnósticos y ahora lo que toca es ir a ejecutar o a solucionar esos problemas, sobre todo enfocándonos en lo que no requiera de una ley en esos primeros 100 días de gobierno. Pero, digo, ya usted tuvo la oportunidad de ayudarle al país y de arreglar al país como diputada y después con un puesto tan predominante como ministra de la Presidencia. ¿Por qué la presidencia de la República, doña Natalia? Porque ahí se ejerce el mando directamente. El Ministerio de la Presidencia tiene funciones muy específicas, así como cualquier otra cartera donde uno no puede extralimitarse porque para eso está el presidente, para coordinar, para guiar. En el Ministerio de la Presidencia hay funciones relacionadas con coordinación con el primer poder de la República, Asamblea Legislativa, coordinación de sectores, de algunos temas, pero hasta eso se limita. No es lo mismo que ser presidente. Claro. En el caso de diputados, usted es parte de un órgano colegiado, que son 57 personas, donde usted la toma de decisiones no la tiene de forma tan directa en la ejecución de las cosas, porque son las leyes que dependen de la votación de un grupo de diputados y usted para eso tiene que consensuar, negociar y dependiendo del momento específico puede o no impulsar esas reformas dependiendo de cómo se conforme esa asamblea, las fuerzas políticas que haya, y es un factor que hay que considerar. Cuando usted renunció hace un año, ¿ya sabía que iba a ser candidata presidencial? Es decir, ¿usted renunció para ser candidata presidencial? Por varias razones, una de esas, esa por supuesto, porque lo tenía desde que asumí el gobierno, fui muy clara, asumí ese puesto de ministra de la Presidencia porque creí que en ese momento entre las dos opciones, el presidente representaba para mí la mejor opción, quería ayudar, quería estar en el terreno donde se toman decisiones importantes, no así las decisiones de un presidente porque no me correspondía a mí tomarlas, pero la experiencia que se adquiere ahí es una experiencia única que le permite a uno gobernar de una mejor manera, tener claridad de cómo conformar el gobierno, es un proceso que se vive solamente desde la casa presidencial. Tomé la decisión porque sentí que había llegado el momento de dar un paso al lado, que había llegado a un momento en donde ya había dado lo que tenía que dar en esa administración, prepararme con suficiente tiempo de cara a lo que venía, porque un proceso de estos no se puede preparar en 5 meses, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis en mi entrevista porque entraron un montón de preguntas para usted, doña Natalia, y la verdad es que algunas de ellas están particularmente interesantes. Por ejemplo, Keylor Mora en YouTube dice, si usted trabajó con este gobierno, ¿por qué no unir fuerzas con el movimiento político que va a dar continuidad al gobierno de Rodrigo Chávez y no repartirse o separar votos, doña Natalia? Eso es un proyecto que para mí va para los próximos 20 o 30 años. Quiero crear un proyecto político para eso, no para una elección o para que alguien gane una elección, sino en cómo formamos liderazgos para el futuro del país. Creo en eso firmemente, quiero apostarle a eso, no solamente a estas elecciones, sino de cara a lo que vienen los procesos a futuro. Y aquí quiero meter un mensaje muy importante relacionado con los gobiernos locales, que siento yo de mi experiencia en la administración pública, que hay muchas cosas en donde uno podría trabajar más de la mano a través de convenios, a través de esa articulación mucho más fuerte entre gobierno central y municipalidades, porque tiende a politizarse mucho y se hace una duplicidad de esfuerzos en recursos
y yo creo que ahí tenemos una oportunidad grandísima para trabajar desde las bases y los distritos y cantones del país hacia el gobierno central. Creo que al país le hace falta eso. Tenemos todas las instituciones a nuestra disposición que pueden articular con ese fin, y creo que esa es parte de los temas trascendentales a abordar en la próxima campaña. Usted no es la candidata de gobierno. No me considero una heredera de la administración Chávez Robles. Tengo un liderazgo propio que he construido por muchos años. Serví en esta administración y agradezco al señor presidente por haberme dado la oportunidad de servir como ministra de la presidencia. Salimos en muy buenos términos, pero tengo un liderazgo propio. Quiero llevar ese gobierno o esas ideas que yo tengo hacia el próximo gobierno, y por eso tomé la decisión de hacerlo con Unidos Podemos. Dice Natalia en YouTube que es que usted la perdió porque usted es una mentirosa, dice Natalia. Porque dice, a mí me perdió Natalia Díaz por la mentira en el tema de Diego Vargas. Diego Vargas es su candidato a la vicepresidencia. Dice que costaba ser sincero y apechugar las críticas. También alguien más en este sentido, Juan Carlos Benavides, dice, ¿por qué creerle a una persona que negó una y otra vez que Luis Diego Vargas, que era diputado del PLP, hoy es diputado independiente, sea su compañero de fórmula, doña Natalia? Porque estoy diciendo la verdad. Les comento por qué. Luis Diego Vargas y yo nos conocimos cuando yo era ministra de la presidencia. Trabajamos muy bien, a pesar de estar, digamos, en la fuerza política de oposición en la Asamblea Legislativa. Nos llevamos bien. Él se acercó porque querían ver si hacían una coalición. Que ese fue el motivo principal. Después empezamos entre PLP y Unidos Podemos. Exactamente, andaban buscando en general, porque los partidos buscan cómo hacer coaliciones. Al final yo tomé la decisión de que me gusta sumar gente de todos los partidos. ¿Por qué no? Si es gente buena, que tenga los principios del partido, que sea una persona leal, que tenga esos valores y demás, y que al final quiera ayudar al país. Hay gente buena en todo lado, no se puede generalizar. Entonces ahí tuvimos un acercamiento, él y yo, y a raíz de varias decisiones que él ha explicado a lo interno, que no me corresponde a mí decirlo, ni tampoco hablar del PLP, porque eso es un tema interno de ellos, yo tomé la decisión de sentarme con él a tomarme un café a raíz de lo que dijo Eli Feinsack, de que yo quería que él fuera el segundo vicepresidente. Nos sentamos, lo hablamos, y en ese momento yo le dije, mira, la verdad es que tenemos muchas cosas en común. Tiene razón don Eli. Sí, así fue. O sea, el que puso la idea en su cabeza fue Eliezer Feinsack. Sí, porque a mí me gustaba mucho el perfil de Luis Diego. No me parece que sea un político tradicional. Me parece que ha sido una persona que viene del sector productivo, que es uno de los temas centrales donde yo me quiero meter. Con el sector productivo entendido, pymes, trabajadores independientes, las pequeñas empresas que en este momento no pueden salir adelante porque hay un Estado que asfixia. Sigo pensando en eso, porque no todas las decisiones se pueden tomar, ¿verdad? Por ley hay cosas que son de gestión. Un tema de gestión es el de la caja, por ejemplo, con cargas sociales, y ahí se requiere de un presidente ejecutivo que tome las decisiones a lo interno de la Junta con la gerencia financiera, que no se puede tomar si no se trabaja de mano con esa gerencia para trabajar en una propuesta que permita formalizar rápidamente a las personas, porque a veces ni siquiera por ley se pueden hacer esos cambios. Haber sido parte de este gobierno en su candidatura presidencial, ¿es un punto alto o es un punto bajo, doña Natalia? ¿Es algo bueno o algo malo? Para mí ha sido positivo. ¿Por qué? Ha sido positivo porque tuve la oportunidad de participar en un cargo de tanta importancia como es el Ministerio de la Presidencia, en la coordinación de temas de asamblea. Hice que las cosas pasaran, se aprobaron proyectos importantes a pesar de la difícil relación que existe y que existía en aquel entonces entre Poder Ejecutivo y Asamblea Legislativa. Trabajamos juntos, logramos proyectos relevantes y al final hice que las cosas pasaran, pero tenía un límite en cuanto a los temas que yo podía como ministra de la Presidencia ejecutar. Yo creo que ha sido un punto bueno porque me permitió a mí ver desde adentro cómo funciona la Casa Presidencial, que esa experiencia la tiene muy poca gente en la vida. Y yo tengo esa experiencia sumada al tema de haber sido diputada de la República, que me permite entender cómo funciona el Congreso, qué cosas son viables de votar, qué cosas no, en qué me voy a desgastar, cuáles van a ser los temas a los que yo les voy a apostar. Y en ese sentido, creo que esa experiencia ha sido positiva. Este gobierno le abrió los ojos a la gente, Randall. Creo que sí lo hizo. Que faltan muchas cosas por hacer, sin lugar a dudas. Yo quiero pasar de esas denuncias a las soluciones, pero le garantizo que la mayoría de gente en este país no quiere regresar a lo que teníamos antes. Doña Natalia, ¿cuál es su verdadera cara? Y le pregunto desde aquí, usted estuvo en el Movimiento Libertario, después fundó Unidos Podemos, después fue parte del gobierno de Chávez, iba a decir de un partido, pero no, es del presidente Chávez. Después
se busca una coalición con el PLP y ahora Unidos Podemos. ¿Cuál es la Natalia de verdad? Es que yo he estado nada más en 2 partidos. Estuve en el Movimiento Libertario 13 años, Randall. Hice una carrera ahí. Sí. Me formé. Empezó a los 19, si no me falla a los la memoria. 19 en el Partido Movimiento Libertario, hice una carrera, me formé, participé en una elección para diputada en el año 2013-2014. Ahí soy diputada de la República. Cuando salgo, decido fundar Unidos Podemos. Tiene 7 años de haberse fundado, 6 oficialmente por la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, pero yo nunca he estado ni en el partido de gobierno, ¿verdad? En aquel momento quedó, que es Progreso, ni tampoco he estado en otras agrupaciones. Esto de la coalición se lo cuento porque esa fue la forma en que me acerqué con Luis Diego Vargas Más, pero yo nunca he estado considerando coaliciones. La gente aquí no está pensando en los partidos políticos, está pensando en los liderazgos y en las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República. Yo no soy una persona de brincar de partido en partido. Creo que el partido es el vehículo, sí, para llevar y para que uno tenga una visión que impulsar, que tengan una base sobre la cual impulsar sus propuestas, y es necesaria esa estructura, es necesario tener un orden, es necesario tener personas que estén en las bases también, como yo, trabajando desde abajo para lograr que un partido crezca, porque es el vehículo para poder participar también, pero la gente se está fijando más en otras cosas que en el partido político. Usted no va en doble postulación, es decir, no. Si usted pierde la elección presidencial, pues pasará al olvido 4 años en la vida política, doña Natalia. ¿Por qué? Si ya usted tuvo doble postulación, ¿por qué esta vez no? Es que son elecciones muy distintas. La vez pasada la posibilidad de llegar a la presidencia era muy baja. Hay que ser realistas, y yo creo en el derecho de piso. Yo creo que uno se va haciendo carrera en la vida, tiene que aprender a que esto se da paso a paso. Esas elecciones en donde llega una persona y queda en la primera, las hemos vivido recientemente, pero esto es un proceso que necesita una preparación. Para mí esto es una carrera. De hecho, las 3 últimas son iguales. Son iguales, los últimos 12 años han sido iguales. Pero si usted me pregunta a mí, para mí debe haber una formación porque esto es una carrera. ¿Y usted siente que ahora sí tiene posibilidades de ser presidenta? Sí, claro. Si no estaría tomando esta decisión en este momento, y además la doble postulación tiene sus cosas buenas en el sentido de que sí, en caso de que no se diera, hay un liderazgo directamente en el Congreso, pero yo no quise dar la sensación de que podíamos no llegar a esa meta. Yo voy a apostar con todo para la presidencia de la República, quiero que otras personas también se desarrollen a lo interno del Congreso, aporten desde ahí, brindar espacios en el partido para personas diferentes. Yo no vivo, digamos, de la política, he trabajado toda mi vida en el sector privado, he sido diputada, sí, he sido ministra de la presidencia, sí, pero yo tengo mi carrera y tengo también otros temas en mente, y quiero ayudar a crear un espacio político que no necesariamente dependa de que Natalia Díaz esté, sino de que tenga también ese proyecto a largo plazo construido. ¿Usted se ve en segunda ronda? Sí, por supuesto. ¿Contra quién? No tengo idea, pero yo tengo que pensar en lo que yo puedo hacer. Si yo me desenfoco, Randall, y empiezo a ver qué van a hacer los demás en el momento que estamos hoy, que no sabemos quiénes son los que van a jugar, hay que esperarnos al 1 de octubre. Bueno, pero ya tiene casi toda la alineación. Sí, pero es que falta mucho para el 1 de octubre todavía. Y imagínense que hay partidos que en este momento están en renovación de estructuras. Claro, pero hasta digamos, el 31 de julio vamos viendo quiénes son los que van a participar. Estamos como la Celia ayer, usted tiene la mayoría de la alineación y le faltan 5. Pero ahí hay digamos, ¿cómo ve el panorama electoral ahora? Muy complejo de poderle decir, es muy cambiante, depende de lo que suceda en enero, veremos cuál va a ser el panorama. Yo creo que hasta enero la gente se va a ir definiendo por quién votar en la gran mayoría de los casos, entonces creo que es prematuro decirle con quién, pero lo que sí es que me voy a enfocar en las soluciones, en esas propuestas y en trabajar duro. Vamos midiendo qué va pasando y vamos viendo quiénes son los que quedan inscritos al final. ¿Qué es lo peor que tiene este gobierno? Tiene que pasar de las denuncias a las soluciones. Me parece que este año lo puede estar desperdiciando, esa es mi opinión, porque en ausencia de un ministerio de la presidencia, directamente ejerciendo esa labor de coordinación con el Congreso, y también en la campaña electoral que se avecina, que eso obviamente va a deteriorar todavía más las relaciones. Creo que hay mucho por hacer todavía desde el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿usted siente que el gobierno habla mucho, pero soluciona poco? En este momento ha solucionado algunas cosas, pero las cosas integrales en donde tiene que pasar de esos pleitos que para mí son innecesarios hasta cierto punto. Yo entiendo que hay que ser firme, yo entiendo que hay frustración, yo entiendo que la Asamblea no avanza como se quiere,
Y entiendo la frustración del presidente, pero también hay que jugar con lo que se tiene, Randall. Y nosotros tenemos 3 poderes de la República, que no nos gusta lo que pasa en el Poder Judicial, a nadie le gusta, porque la justicia no es pronta y cumplida y hay que reformarlo. Pero cuando uno llega ahí como presidente, lo que está es lo que está ahí. La forma de elegir diputados es la que tenemos, el Poder Judicial es el que tenemos. Yo no puedo como presidente cambiar esa realidad si no se hace por una ley en algunos ¿Usted puntos. cree que el presidente Chávez se equivoca en esas peleas? Sí, en muchas de ellas me parece que no debería enfocarse en eso, sobre todo en la parte en donde lo toma personal, y lo mismo la Asamblea hacia él. ¿Usted le dijo eso cuando usted era Sí, su ministra? claro. Y no le hizo caso. Es que es una decisión de él. Vea, un ministro termina siendo un asesor del presidente en su área. Y al final el presidente toma sus decisiones. En algunos temas, yo sí comentaba sobre el tema, porque a mí me parece que esos insultos de ambos lados, porque no solamente se ha dado, digamos, ataques personales del presidente hacia alguien, sino del mismo Congreso. Yo no creo en eso, Randall. Yo creo en atacar las propuestas y en atacar las situaciones concretas, pero no en atacar a las personas, y creo que nos vamos a ir en una discusión completamente estéril. Dígame, ¿en qué soluciona lo que está pasando entre la división de los poderes ahorita, cuando tenemos el problema de seguridad que estamos viviendo? Habrá alguien que diga simplemente que es muy entretenido, pero no soluciona nada. ¿De acuerdo? Eso es Eso lo que a usted le y en parece. materia de seguridad todavía tenemos margen de actuar. Doña Natalia, nos quedan 2 minutos de entrevista. Podríamos hablar, entiendo que falta bastante para las elecciones, pero supongo que usted le tendrá alguna propuesta al país. ¿Me podría decir cuáles son sus 3 principales propuestas para Costa Rica, doña Natalia? Tema del control territorial, ejercer nuestra soberanía. Eso es seguridad. Duda, en seguridad. Tenemos en materia de empleo, poder formalizar y darle las condiciones, oportunidades a los trabajadores independientes, las pymes y todos aquellos que no han podido salir de la situación financiera en las que están, y es la mayoría del país. Y finalmente el tema de la educación, enfocada en educación para la vida, que sean habilidades para el trabajo, que la gente salga pensando en que pronto puede trabajar en un plazo de 1 año y medio, 2 años de formación, impulsar las carreras técnicas, no enfocarme en carreras universitarias, y tratar de ajustar toda la oferta del INA, que es donde me voy a meter de cabeza, donde yo puedo tener cierta injerencia, porque en universidades públicas, lamentablemente, por lo que usted muy bien conoce, no se puede hacer de esa manera. Tienen una autonomía que después podemos discutir en otro momento, pero en el INA, como es resorte del Consejo de Gobierno nombrar al presidente ejecutivo, sí se puede modernizar y ajustar la oferta educativa a lo que las empresas están contratando en cada región del país, que es muy diferente Escazú que, por ejemplo, Los Chiles. Doña Natalia, usted pone sobre la mesa como sus propuestas seguridad, educación y empleo. Bueno, seguridad, empleo y educación. ¿Okay? En este último minuto, en seguridad, ¿qué haría diferente? Una acción, no una idea, una acción diferente que nos propondría de una vez. En el tema migratorio, todo aquel que venga a hacer daño al país no debería ni siquiera ingresar. Yo puedo tener antecedentes ordenando con otros países y esa persona no debería nunca ingresar al territorio. Su acción es aumentar el control migratorio. Esa es una. Son varias, pero le puedo hablar de esa. Le puedo hablar en materia de la educación, INA como motor del desarrollo, por región. En empleo, básicamente a través de la caja, una apuesta importante de la presidencia ejecutiva, sin ley, en donde podamos ver arreglos de pago, que eso es un tema crítico, que hacen cobros retroactivos y quiebran a la gente, porque llega de buena fe a asegurarse después de 3 años diciendo que no tenían los recursos porque tenían que comer o pagarle a la caja, y desde ahí empezar a revisar el tema de las cargas sociales, a ver cómo se están manejando, qué se puede hacer para que se formalicen, porque yo lo que no quiero es que la mayoría de gente que hoy no está aportándole al país termine con una pensión de hambre de 80,000 colones, que es una pensión del régimen no contributivo, porque hoy no tienen esa cotización. Quiero que coticen idealmente por lo que trabajan. Esa base mínima contributiva hay que ver cómo se revisa, Randall, dentro de la caja, porque a usted, aunque trabaje 4 horas, le cotizan sobre 300,000 colones, más o menos por ahí debe de andar, como si fuera casi que el trabajo completo. ¿Cuál incentivo hay para ir a asegurarse con esa visión? La gente le tiene miedo a Hacienda, le tiene miedo a la caja. Quitémonos ese chip, hagamos que el Estado trabaje a favor de la gente, y yo me quiero meter de lleno en esos temas. Doña Natalia, muchas gracias. Seguramente conversaremos muchísimo de aquí a febrero, así es que muchas gracias. A ustedes las gracias, un placer.